Pues el día de hoy pues deseo compartir acerca de un tema que me apasiona, el tema de la familia. Yo quisiera invitarles a cada uno de ustedes a buscar en sus Biblias en el Salmo 127, un salmo de tan solo 5 versículos, pero vamos a leer este capítulo y vamos a extraer de ahí unas características que yo quiero que mi familia tenga. ¿Cómo podemos ser una familia bendecida por Dios? ¿Cómo puedo yo y la gente en mi casa ser una familia bendecida por Dios? Esto es lo que nos va a responder este salmo. No va a agotar estas características porque usted las encontrará a lo largo y ancho de toda la escritura, pero aquí veremos 4 características de una familia bendecida por Dios. Amén. Dice la palabra en el Salmo 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas o flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo es una familia bendecida por Dios? Yo sé que las bendiciones de Dios se reciben por todas las personas, dice la palabra, pero solamente por la vida tenemos que agradecérsela a Dios. El aire que respiramos, estas son bendiciones generales que Dios da a todos, pero la escritura es muy clara cuando habla y se refiere a que hay familias que son bendecidas por el Señor. Este es un salmo, un cántico gradual. Usted va a encontrar ese pequeño título ahí abajo del título del Salmo 27. Se considera que del Salmo 120 al 134 son 15 salmos. Se les llama cánticos graduales. No se sabe con exactitud a qué se refiere, pero la tradición menciona que eran los cánticos que cantaban los peregrinos que viajaban a Jerusalén a celebrar las fiestas importantes del judaísmo. Entonces se le llamaba cantos graduales, ¿verdad? Porque tiene que ver como van en ascenso. Esa es la idea de esta frase en hebreo. Otras personas piensan que en el segundo templo habían aproximadamente 15 gradas, eran 15 gradas desde el atrio de las mujeres al atrio de los varones, habían 15 gradas y en cada una de estas gradas se cantaba uno de estos salmos. Es otra pensamiento que hay en cuanto a esto. Lo importante, hermanos, esto es solamente para darles un contexto, pero lo importante es el mensaje que este salmo encierra. ¿Quién es una familia? ¿Cómo es una familia bendecida por Dios? En primer lugar, encontramos la respuesta a esta pregunta en el Salmo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Una familia bendecida por Dios es aquella que Dios edifica. Amén. ¿Qué significa esto? Bueno, acá el salmista está haciendo una comparación entre la construcción física de una casa que hacen los constructores o los albañiles en nuestro tiempo, ¿verdad? Está comparando la construcción de un edificio. Pensemos en una casa, una habitacional, ¿verdad? Un proyecto habitacional, una casa. Y entonces está comparando eso con la edificación de una familia. Ahora, es muy importante entender esto, porque todo el esfuerzo que los constructores hagan, todo el esfuerzo que hagan los albañiles, es decir, traduciéndolo a nuestro caso, todo el esfuerzo que haga el papá, que haga la mamá, que hagan los hijos, los abuelos, los tíos, etcétera,
todo ese esfuerzo es bien recibido, pero no es suficiente para edificar un hogar. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No está diciendo que nos echemos a dormir o que no hagamos nuestra tarea. La Biblia es antipereza. Leamos Proverbios y usted va a encontrar enseñanzas en contra de la pereza. No está diciendo que no hagamos nuestra parte. Está diciendo que Dios tiene que estar incluido para hacer una parte que los hombres no podemos hacer. Amén. Bueno, entonces, pero la pregunta es, ¿cómo así, pastor? Hábleme más claro. Bueno, a mí me gusta, como yo soy muy visual, a mí me gusta hablar con imágenes y de la mejor manera posible para que quede claro el concepto. Dios edifica una familia que lo toma en cuenta a Él. No como el mandadero, no como el que me saca de mis apuros, de mis aprietos, sino aquella familia, aquel hogar en donde Él es el eje central de ese grupo de personas. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer Deuteronomio 6 del 4 al 9. Voy a pedir tal vez no sé si habrá otro micrófono ahí o yo tengo el único inalámbrico. El único. Bueno, entonces, está bien. Deuteronomio 6 dice de la siguiente manera. Voy a leerlo yo. Aquí lo tengo. Muy bien. Dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estamos frente a lo que se conoce como Shema Israel. Nosotros le decimos el Shema. Shema Israel significa oye Israel. Así es como inicia esta sección. Y esta es la plegaria y la declaración de fe más importante para la nación de Israel, para los judíos. Estamos frente a esa declaración y plegaria más importante para ellos. Pero esta expresión inicia con una frase muy sencilla. Dice, oye Israel. El inconveniente cuando lo leemos bajo los lentes de Occidente es que para nosotros oír significa informate, sabe, entiende esto, conoce esto. Pero para el pueblo judío, Shema, es decir, oír, tenía otro significado muy diferente. Para ellos, oír significaba oír para obedecer. Esa es la diferencia. Para nosotros es oír para saber. Para ellos era oír para obedecer. Y el Shema inicia con una declaración tan fundamental que dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y por qué inicia con eso? Porque Dios quería que su pueblo entendiera que solamente hay un Dios. Y solamente hay uno que merece adoración, que merece toda la lealtad, que merece todo mi servicio, que merece toda mi devoción. Por eso Dios establece que solamente Él es Dios. Amén. Entonces, ahí inicia todo. Porque Él es el único digno de adoración. Y entonces, mire lo que sigue diciendo. Este pasaje, este versículo le va a sonar a usted como conocido. Mire, pastor, como que yo ya lo vi en el Nuevo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento está. Mire lo que dice.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Esto significa, queridos hermanos, que cuando yo reconozco que solo hay uno digno de adoración, de lealtad y de servicio, es ahí donde Dios dice: me amarás con todo tu ser. Oh, y mire cómo va este proceso. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Estarán sobre tu corazón. El corazón es, digamos, la cabina central donde se dirige mi comportamiento. Entonces, cuando Dios es mi prioridad, cuando yo amo a Dios por sobre todas las cosas, su palabra va a ocupar el centro de nuestras decisiones y nuestras acciones como casa, como familia. Por eso, ahora regresando al Salmo 127, la idea aquí es que Dios va a edificar una familia en donde Él ocupe el primer lugar. Amén. Pero es posible que muchos de nosotros allá hayamos venido con kilometraje encima, ¿no? Iniciamos nuestra familia así como pudimos, ¿verdad? Nadie me había contado eso. Yo conocí al Señor hasta hace poco tiempo. No tengas pena. Si Dios edifica tu casa, Dios es un Dios restaurador. Nosotros tiramos las cosas que nos sirven. Eso ya no sirve, ¿verdad? Lo tiramos. Pero Dios parece más las abuelitas. Las abuelitas que no quieren tirar nada. Y esto puede servir para esto me puede servir para lo otro. Dios no tira las cosas como quizás nosotros quisiéramos. Quizás hay relaciones familiares que están echadas a perder. Si Dios edifica, Dios puede restaurar. Amén. Creemos en su poder restaurador. Nosotros, dice Isaías, seremos llamados restauradores de portillos, de calzadas para habitar. La iglesia, los seguidores de Cristo, tendremos ese espíritu restaurador, porque tenemos un Dios restaurador. Pero entonces, edificar significa que Él sea el primer lugar, sí, pero Dios va a edificar una familia que sigue su diseño. ¿Por qué menciono esto, queridos hermanos? Porque antes que estuviera este proyecto realizado, hubo unos planos. Hermano Jorgito, ¿verdad? A quien tanto apreciamos y quizás nos está viendo ahorita en directo. Quizás, hermano Jorge, vamos a ver. A nuestro alrededor, del diseño, del cálculo del peso, de las estructuras y todo esto. Mire, aunque uno no quiera una cosa tan profesional, uno va y le dice al albañil: mire, ¿sabe qué? ¿Será que usted me podría hacer mi cuartito? Mire, pues, quiero mi cuartito aquí, quiero un bañito de este lado, ¿verdad? El albañil mira el dibujito y dice: está bien, señor. ¿Por qué? Hay un diseño. Detrás de este edificio hay alguien que lo diseñó. Detrás de la familia hay un diseño. Dios diseñó la familia. Dios instituyó la familia y Dios creó la familia antes que las civilizaciones existieran, antes que los imperios surgieran, antes que las leyes se establecieran para proteger a la familia. La familia ya existía, porque fue ocurrencia de Dios. Dios no va a edificar un proyecto contrario, opuesto a su diseño. Y esto lo menciono, queridos hermanos, porque el diseño de Dios es mucho más que un hombre con una mujer. Yo he ido a las iglesias y varios de los temas de los que comparto de la familia, pero a veces dice: nosotros seguimos el diseño original, un hombre y una mujer. Pero hermanos, eso no es el diseño original de la familia. Eso es parte.
He visto muchos hombres, un hombre y una mujer viviendo como perros y gatos, ¿verdad? Eso no es el diseño de la familia, es como un reloj suizo. Es una obra maestra de la ingeniería, del diseño pensante de Dios. Hay muchos pormenores en cuanto al diseño que solo un hombre y una mujer. Ahora, menciono esto porque muchas personas dicen, no, es que la familia hay que deconstruirla. Usted va a escuchar a los movimientos feministas y a los movimientos de ideología de colores diciendo, hay que deconstruir la familia. Deconstruir es una palabra más sofisticada para decir, hay que destruir la familia. No queremos el patriarcado, dicen las mujeres ahí con esa cosa verde con la que están, odiamos el patriarcado, que la sumisión de la mujer. Andan hablando bobadas. Ahora yo te quiero decir, querido hermano y hermana, el hecho de que hayan familias que no funcionen no significa que la familia haya que tirarla a la basura. El hecho de que haya hombres machistas, haya hombres que abusan de sus esposas, o a veces son mujeres que abusan de los hombres, ¿verdad? No sabemos. Allá en Chiquimula nos contó la vez pasada un superintendente que por ahí en las calles de Chiquimula, en una de las casas de Chiquimula, había un hombre así recio de cuerpo, bajito, robusto. Y entonces ese hombre todas las noches se oía ¡pam! ¡Pum! ¡Ja! ¡Pum! Así quieren las mujeres, decía. Y ¡pum! ¡Pa! Y así quieren las mujeres. Y al rato, ¿verdad? Salía el tipo ahí, todo despeinado, enojado, a la calle. Y toda la gente, la pobre señora, ¿verdad? Y la pobre señora, la mujer era una mujer así alta, ¿verdad? Así, estilo oriental, ¿verdad? Y grande. Pero un día, y eso era todas las noches, ellos querían llamar al ministerio público, a la policía, les preocupaba porque la señora no se quejaba. Que si un día estaba la puerta entreabierta, y entonces se oyó la golpiza que ese tipo le daba a su mujer esas noches. Así quieren las mujeres, y así quieren las mujeres. Y entonces los vecinos, hagamos algo, la puerta está abierta, vengan. Y entonces empezaron a empujar la puerta, y todos los vecinos empezaron a asomar la cabeza, así, empezaron a asomar la cabeza. ¿Y qué si era la esposa? Con aquellos sartenes de hierro fundido, ¿se acuerdan? ¡Pam! ¡Pam! Y al hombre, para disimular la golpiza que le daba, así quieren las mujeres, así quieren. Bueno, hermanos, vea, el hecho de que haya hogares que no funcionen bien no significa que la familia se tiene que tirar a la basura. Si mi carro no funciona bien, nunca se me va a ocurrir, voy a tirar mi carro a la basura y todos tiren sus carros a la basura, no sirven para nada. No es así. Hermanos, por eso hablamos de seguir el diseño de Dios. Estos grupos, a través de los medios, a través de Netflix, de todas las plataformas, están sacando una cantidad de contenido. Un momentito más adelante les voy a explicar qué hay detrás de esto, pero de las redes sociales está lleno de contenido que ridiculiza la familia y que establece otras ideas de ser familia. Yo leí un artículo, estamos probando otras maneras de ser familia. La familia diseñada por Dios, debemos respetar ese diseño, pero ese diseño es complejo. Se lo dije hace un momento. Cuando Dios pensó en hacerle, cuando Dios creó a Adán, no es bueno que el hombre esté ¿qué? ¿Ah? No es bueno que el hombre esté solo. Pero Dios no decidió hacerle compañía, porque hubiera creado a Rogelio. Mire, entre cuates la pasamos bien, ¿sí o no? La pasamos bien, ¿sí o no? Los varones, entre hombres, ¿verdad?
Si era compañía lo que necesitaba Adán, Rogelio estaba suficiente y la pasaban bien, hubieran jugado deportes, hubieran hecho apuestas, qué sé yo. Pero la meta no era hacerle compañía. La meta tampoco era completar a Adán. Eso es algo que solo Dios lo puede hacer. La meta era complementarlo. Por eso Él extrajo una parte de Adán y creó otro ser. Y es ahí donde surge ¿la qué? La ayuda idónea. Pero para que usted mire lo complejo del diseño de Dios para la familia. Ayuda idónea viene de dos palabras: Eser, que significa ayuda, de donde viene Eliezer, Dios es mi ayudador, o Ebenezer, roca de ayuda, y Kenegdó, que significa idónea. Pero ¿sabe usted lo que eso significa? De las 21 veces que Eser aparece en el Antiguo Testamento, 16 veces o 18 veces se dirige a Dios, porque Dios es nuestro ayudador. No es el que me plancha la ropa, no es el que me hace la comida. Cuando se habla de que Dios es mi Eser, es mi ayudador, se refiere a que Dios viene como una fuerza en medio de mi necesidad y me levanta. Entonces, cuando Dios estaba pensando en hacer ayuda idónea, estaba pensando en brindar una ayuda, una fuerza extra adicional al hombre, no la persona que me hace las tareas del oficio en la casa. Estaba pensando en brindar una fuerza y una ayuda extra. Y la otra cosa, la otra palabrita, la famosa palabra idónea, esta es una palabra compuesta. La primera parte tiene que ver con que es o una persona o es alguien de la misma clase. Es decir, la mujer no es inferior al hombre. El hecho de que la mujer esté, digamos, sumisa al hombre en el hogar es por cuestión del orden que Dios establece en la familia, no porque la mujer sea de segunda clase, de segunda categoría. Pero la otra parte, negdó, significa, y aquí viene lo interesante, que es una persona en contra de. La palabra idónea significa literalmente en contra de. Es decir, ¿cómo así, pastor? La mujer fue diseñada para, y voy a tratar de explicar esto lo mejor posible, para estar en contra de. Pero la idea no es ponernos a pelear, es que la mujer tiene una perspectiva diferente de la vida. Le llamamos en Chapín, tiene un sexto sentido, ¿sí o no? Y yo he visto esposos, hombres de negocio. La mujer viene y le dice: mi amor, fíjate que yo pienso en eso. Ay, mira, mamita, no te metas en eso porque vos no sabes nada de negocios. Yo sé lo que hago. ¡Oh! ¡Qué brutalidad, hermanos! Porque la mujer, aunque no sepa de negocios, ella tiene un sexto sentido. Ella tiene una perspectiva que el hombre por sí solo no se daría cuenta. Uno necesita ese consejo. Cuando mi esposa me dice algo, yo voy de viaje a alguna cosa o nos hablamos por teléfono, a veces mi esposa me dice: mira, tal y tal cosa, yo ¡pum!, paro la oreja y escucho lo que ella me dice, porque mire, tiene razón. Entonces el diseño de Dios es así. Dios va a edificar una familia que sigue su diseño. Y solo les puse un ejemplo para ilustrar esto, hermanos. Pero Dios va a edificar una familia por medio de su palabra. La edificación viene a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu. Por eso es que dice el Señor: estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos. ¿Sí o no? La palabra debe de ser enseñada en casa. Y uno a veces siente que se queda corto enseñando la palabra, principios. A veces hay que repasar otras cosas, tratando de que la palabra ocupe un lugar importante en casa, porque Dios edifica a través de la palabra.
La palabra purifica. Jesús dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero la palabra transforma cuando la obedecemos. Fíjese que cuando el cristianismo empezó a propagarse, se propagó en el contexto romano. Y la familia que nosotros tenemos en la actualidad, en este siglo, se parece más a la familia, al modelo de familia romana, que al modelo de familia hebreo. Ahora le voy a explicar qué pasó. Cuando el cristianismo empezó a través de persecución y empezó a extenderse en el Imperio Romano, llegó a la familia romana, al modelo que ellos tenían. Y en la familia romana, el que mandaba era el pater familias. El pater familias, o padre de familia, era un pequeño dictador en casa, y él tenía todos los poderes en su casa sobre sus esclavos, sobre la mujer. La mujer tenía ciertos derechos en Roma, y sobre los hijos, pero él era un pequeño dictador. Entonces, aquí mi palabra es la ley. Y entonces era tan así el asunto, pero el evangelio empezó a permear esa sociedad. Por ejemplo, cuando nacía un hijo, estaban las comadronas con la mujer en un cuarto aparte. El padre estaba esperando, y cuando sacaban a la criatura la ponían a los pies del paterfamilias. Si el paterfamilias la recogía, esta persona, niño o niña, iba a recibir sus derechos. Pero si el paterfamilias no le parecía, porque la cabeza está mera estirada, que porque está muy mero morado, no sé, por lo que quisiera, o porque no era del sexo que él quería, no la levantaba. La llevaban entonces los criados a la puerta de la propiedad o al lugar donde se tiraba la basura. Eso se vivía a diario en el Imperio Romano, y allí llegó el evangelio, llegó la palabra, estas personas empezaron a compartir cómo era esto de ser salvos. Los romanos empezaron, y estas culturas empezaron a conocer de Cristo, y empezaron a entender que el esposo debe amar a la esposa, debe de cuidarla y protegerla. Y poco a poco la palabra, que no estaba escrita como hoy la tenemos, empezó a permear los corazones y cambió las familias de aquella época. Bueno, yo te pregunto, ¿está Dios edificando tu familia, nuestra familia? Número 2. El pastor me va a regañar. Bueno, número 2. Una familia bendecida por Dios es aquella a la que Él edifica. Pero número 2, una familia es aquella a la que Él protege. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 1. Ya vamos avanzando, ya vamos a terminar el versículo 1. Bueno, dice: si Jehová no guardare la ciudad, ¿qué dice ahí? En vano vela la guardia. Hermanos, aquí se pone el ejemplo de los guardias. Los guardias que cuidaban los accesos de la ciudad, las puertas, y sobre la muralla, que velaban en la noche, que estaban en las torres cuidando una ciudad. Ahora, ¿es importante el trabajo de vigilancia, sí o no? Es muy importante, pero no es suficiente. Necesitamos que Dios sea nuestro protector, como dice el Salmo 121, que Dios sea nuestro guardador. Ahí salió el papá a hablar con la directora de un colegio, porque su hija le comentó que era un profesor abusivo, que estaba propasándose con compañeritas ahí. Mero mañoso. Papá, instinto protector de un padre, fue, habló, y ese día expulsaron al maestro. Eso es importante, hermanos, que usted cuide lo que sus hijos miran, que usted esté al pendiente de lo que sus hijos hacen. Es importante esa protección, pero yo quiero decirte, no es suficiente para proteger en el tiempo que estamos, ni en ningún tiempo. Ahora,
Dios protege, queridos hermanos, y nosotros tuvimos el caso, nosotros ahorita donde vivimos, a la par había una champa. Y en esa champa vivía una señora, se llama Elena, y sus hijos. Tenía dos, en esa época tenía dos hijas. Pues doña Elena desde bebé, a ella de bebé, le ponía, ella me dijo, ella es de Uspantán, Quiché, y ella me dijo que a ella desde bebé, su mamá para que no llorara le ponía una pachita con guaro, me dijo ella, con licor. La bebé bien tranquila, ¿verdad? Estaba bien borracha y ella creció desde su infancia alcohólica. Ella hacía lo posible, trabajaba en casas y todo, pero como Dios no estaba en su hogar, no era suficiente su esfuerzo. Recuerdo que una vez me llegaron a tocar, don Juan Carlos, la hermana mayor. Se entró un hombre a la casa y quiere violar a mi hija, a su hija, a la hija menor, a la hija de doña Elena. Yo recuerdo que agarré un palo de escoba, ¿verdad? Salí puro caníbal. Yo iba decidido a todo, ¿verdad? Y yo dije, aquí vamos a ministrar a este cuate con este palito. Y entonces, ¿verdad? Cuando llegamos ahí, le pegué un grito y el tipo salió huyendo. Y después llegó la mamá. El esfuerzo que hacen los padres de cuidar es importante, pero no es suficiente. Para no dejar inconcluso el tema de Elena, mi esposa le compartió del Señor. Doña Elena se convirtió al Señor y nunca más, jamás volvió a tomar una gota de licor. Dios hizo una obra preciosa. Entonces, queridos hermanos, ¿de qué nos protege Dios? Hermanos, Dios nos protege del maligno. Él nos rescató de las tinieblas, nos trasladó a su reino y ahora somos propiedad suya. Cuidado si alguien se mete con nosotros. Usted está en Cristo, decía un hermano, como las semillas están en la sandía. Y si alguien quiere tocar tu vida, si alguien tiene que tocar la vida de los tuyos, si alguien quiere arrancar una semilla y despedazarla, primero tiene que pasar por la sandía, y esa sandía es Cristo. Por eso dice Pablo, nadie, en Romanos 8, nadie nos puede separar del amor de Cristo, ni principados, ni potestades, nadie. Amén. Él nos revela sus maquinaciones, nos muestra sus mentiras, nos da armas y nos pone a pelear porque Él nos quiere proteger del enemigo, de nuestras almas. Pero no es la única amenaza. Hay peligros reales, hermanos. Hace unos años nosotros vivíamos en Panorama, pero vivíamos en Panorama a la orilla del barranco. Y mirábamos, en la parte de atrás de la casa había un montón de árboles, pero abajo estaba pasa la carretera que va para Balcones. Y ahí abajo hay unas fábricas, hay una gasolinera, hay unas fábricas, y nosotros vivíamos en la parte de arriba. Y recuerdo que ese día nos habíamos sentado a comer a la mesa. El comedor estaba en la última habitación, era la última habitación, mirábamos las copas de los árboles, ¿verdad? Ahí. Y nuestra mesa era algo grande y mi esposa quedaba pegadita a la pared. Yo estaba en la cabecera cuando alguien tocó la puerta. Estábamos a punto de comer y tocó alguien en la puerta. Entonces mi esposa se levantó en ese momento y salió del comedor. Y de repente yo escuché el cuentazo, ¿verdad? No entendí qué era, pero después vi que en el vidrio había una perforación. Era una bala perdida, tal vez de alguno de los guardias de seguridad. Mira qué chilero cómo dispara. Yo no sé qué pasó ahí. Dispararon una bala, dispararon su arma, perforó el ventanal de atrás. Y la bala impactó exactamente donde mi esposa tenía la cabeza, porque estaba encima y después se sentó, ¿verdad? Ahí vimos el agujerito en la pared, la bala rebotó y por ahí la teníamos de recuerdo.
Dios protege a sus hijos. Amén. Ahora, ¿significa que nada me va a pasar? No, no, no. Dios permitirá algunas cosas, quizás lo necesario para nuestro proceso, pero solamente eso. Puede ser situaciones difíciles, ¿verdad? Incluso obviamente siendo fieles al Señor, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, Dios nos protege. La hija de un hermano, el hermano nos contó, era un hermano predicador y enseñaba la palabra. Se fue con el novio. Fíjese usted, así como hacen en los pueblos, pero ese no fue en los pueblos, fue allá en Estados Unidos, en el norte, al norte. Y allá al norte, ¿verdad? Su hija se fue y se fue con el novio. Y el hombre estaba despedazado en su corazón por la mala decisión de su hija. Todo lo que le habían enseñado, todo lo que habían hecho con su hija, en un momentito como que no se hubiera hecho nada. Y aquel hombre nos cuenta que se puso a orar, se puso a clamar en el nombre de Jesús y empezó a orar y a orar y a orar y a orar. Oró varios días, pero creo que el segundo o tercer día dice que él estaba orando y se imaginó una enorme columna. Y en su corazón esa columna era la voluntad de Dios. Y en su oración, en ese momento, él miraba a su hija y él oró: Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad que yo tengo como padre hacia mi hija, yo amarro y ato a mi hija a tu voluntad. Y él se la imaginó, ¿verdad?, amarrándola ahí a la voluntad de Dios. Envía donde quiera que esté a tus ángeles para que la hagan regresar. Así oró. ¿Y sabe lo que pasó? La chica estaba ya en otro estado o en otro condado. Y lo que sucedió es que el chavo había entrado a un supermercado. Estaba ya en un carro convertible, ¿verdad? El chavo entró a comprar algunas cosas y ella se quedó ahí. Pero en su interior sentía reprensión por lo que había hecho, que estaba haciendo mal las cosas. Y estaba ahí. En el momento y la hora que el padre estaba haciendo esa oración, y se acerca un hombre con una Biblia abierta y le dijo, se le acercó y le dijo: vuélvete a tu casa. Se dio la vuelta y se fue. Era lo que necesitaba la chica. Ahí nadie la conocía, pero el Señor estaba también al pendiente de ella. Y regresó la hija arrepentida. Dios protege las familias, hermanos, aún en medio de nuestros deslices. Hermanos, Dios nos protege del mundo también. Jesús en su oración sacerdotal en San Juan 17 dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí está lo que les quería comentar. Hoy enfrentamos la amenaza del globalismo. El globalismo es un esfuerzo que gente muy poderosa está haciendo para imponer un orden mundial. ¿Le suena esto parecido a algo que dice la Biblia? Sí. Para mí esta gente está preparando el territorio para el chamuco que viene. Pero ellos están impulsando este movimiento sin precedentes, de una manera nunca antes vista, para establecer un gobierno alrededor del mundo. Ya están en la ONU, ya están trabajando, es gente muy poderosa, dueños de empresas, aparentemente grandes filántropos, etcétera. Y escúcheme bien, esta gente ha visto 3 obstáculos para conseguir su labor. La forma de organización de países como estamos es el Estado-Nación, pero eso ya lo están superando con las alianzas, etcétera, los grandes bloques. El segundo impedimento es el cristianismo bíblico, que nos oponemos a esto ya porque ya sabemos por dónde va el asunto. Y el tercer obstáculo es la familia tradicional. Entonces el globalismo tiene 2 caballitos de batalla que usted los va a oír en todos los noticieros a cada rato, porque el 90% de los noticieros que usted mira en televisión le pertenecen a ellos.
6 dueños tienen el 90% de los medios de comunicación. Entonces lo que quiero decirle es, ellos tienen 2 caballitos de batalla: el calentamiento global para imponer cambios, quitar tierras, como lo que hicieron en Holanda con todos estos que tenían granjas productoras de leche y de carne y de lácteos. Calentamiento global es excelente, pero la otra cosa a la que ellos le tienen terror es a la sobrepoblación mundial. Y ellos están haciendo 3 cosas: que no nazcan. Por eso ellos son los principales promotores de los movimientos abortistas. Detrás de esos movimientos abortistas, de dinero, ¿de quién cree que está? De ellos. Que no nazcan, que no se reproduzcan. Por eso ellos son los principales promotores del matrimonio igualitario y de la ideología de género y los movimientos LGBTQ, etcétera. Ellos están detrás. Sus familias no practican eso, pero le están zampando eso a la gente de a pie como uno, porque lo que quieren es que no se reproduzcan, que no nazcan, que no se reproduzcan y que se mueran pronto. Los que están detrás de promover las leyes de eutanasia y todo eso son ellos. Y yo te quiero decir, querido hermano, Dios de ahí nos protege también. Estamos frente a la batalla más grande en cuanto a mentira y verdad que se ha librado por la iglesia. Hoy usted y yo estamos aquí, pero de eso Dios nos protege. Termino ya casi, hermanos. Una familia bendecida por Dios es a la que Él edifica, a la que Él protege y a la que Él provee. Mire lo que dice el versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del trabajo duro, levantarse de madrugada, ir tarde a descansar, comer pan de dolores. ¿De qué está hablando? Del trabajo duro que se hace para tener un hogar a flote. Entonces, Dios no solamente desea edificar nuestra familia, proteger nuestra familia, Él se complace. Escuche lo que le digo: Dios se complace en proveernos para nuestras necesidades. Usted no es un huérfano, no somos huérfanos, desprotegidos y desposeídos. Tenemos un Padre que vela por nuestras necesidades. Y si tú vienes de un contexto en donde estás acostumbrado a que es solo tu esfuerzo, son tu trabajo, tus conectes, tus ideas, tú, y veniste a Cristo, Dios te va a poner en situaciones vulnerables para mostrarte cómo Él quiere proveerte. Hace unos años nuestro hermano Jorge Argueta, ¿verdad?, había sido gerente en muchas empresas. Recuerdo, lo he contado en algunas oportunidades. Hermano Jorge e Hilda se quedó sin trabajo. Entonces un grupo de hermanos preparamos un montón, fuimos al súper y compramos un montón de víveres y los llevamos. No estaba Jorge, solo estaba Hilda, y estábamos ahí metiendo el montón de bolsas del súper, ¿verdad? Cuando llega Jorge, y Jorge vio cuando estábamos metiendo las bolsas, y yo no olvido sus palabras. Jorge dijo: hermanos, siempre que entraba una bolsa del supermercado a esta casa, era producto de mi trabajo. Y ahora que me quedé sin trabajo, nunca había visto algo así, que llegaran provisiones a mi casa. Era porque Dios quería enseñarle que el proveedor es Él. Amén. Entonces, a veces Dios proveerá por la mujer, a veces Dios proveerá por el esposo, muchas veces por el esposo, muchas veces quizás por la mujer, pero muchas veces Dios proveerá de ninguna de las 2 fuentes, porque Él es soberano y así como a Él se le antoja, así lo hará. Amén. Entonces creamos eso. Un amigo mío me decía, me estaba contando que su esposa estaba enferma, y me contó que cuando le pedía a Dios, le decía: Señor, yo te ruego que, Señor, mira, no tengo dinero para comprarle la medicina, provéeme para la medicina. Y me dijo: mira vos,
yo sentí vergüenza cuando oraba con Dios. ¿Y por qué sentiste vergüenza? No sé, me dijo. Sentía vergüenza porque yo no tenía el dinero para comprarle la medicina a mi esposa. Pero ese día él entendió que Dios es su proveedor. Amén. Y Dios va a proveer para tus necesidades, y no solo para las necesidades económicas. Lo que dice al final del verso 2 es que a su amado dará Dios el sueño. Porque una persona que descansa en Dios, que se despoja de la ansiedad, que se despoja del afán y confía en Dios, también Dios trae otra cosa: paz y descanso, sueño reparador. Para el impío no hay paz, así dice la Escritura. No hay paz para el impío, pero para los hijos de Dios hay paz en abundancia. Amén. Confiamos en el Señor, hermanos. Yo no sé tu necesidad, yo no la sé, pero lo que sí sé es: Dios tiene para responder a tu necesidad. Y hoy sí, termino, lo último. Uy, menos mal. La familia bendecida por Dios es aquella a la que Dios edifica, es aquella a la que Dios protege, es aquella a la que Dios provee, y es aquella a la que Dios da herencia. Yo sé que no todos los hogares tienen hijos, pero los hijos es parte normalmente de las familias. Es importante analizar esto. Yo sé que hay familias monoparentales, hay solamente un padre, una madre, es cierto, y Dios va a edificar y bendecir estas familias, pero acá se menciona el tema de los hijos. Y 4 cosas se menciona acá en cuanto a los hijos. Primer cosa que dice es que el hijo es herencia de Dios, contrario a la manera como vemos la herencia en Occidente. En Occidente vemos la herencia como un derecho. Así le pasó a usted ha ido a la finca Florencia, ¿verdad? Ahí estaban los 2 hijos, ya haciéndose, cuando que el viejo petateara, ¿verdad? Y nos vamos a quedar con la finca. Estaban ahí hablando y no los escuchó el papá, pues. El papá de ellos los escuchó y decidió dejarlos sin la propiedad. Se la regaló a la municipalidad de Antigua Guatemala. Por eso es que hoy está la finca Florencia, gracias a esos 2 hijos, así. Ingratos. Pero normalmente aquí miramos la herencia como un derecho, y como quien dice: ala, vos, ahora que tenga esta propiedad, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero en los hebreos era diferente. La herencia era más vista como un privilegio, más que como un derecho. Era un derecho, pero era más vista como un privilegio. Y la herencia se administraba, o sea, cuando la persona moría y daba la herencia, se quedaba la persona como administrándola en nombre del que murió. Por eso es que dice: herencia de Jehová son los hijos, porque no son mi propiedad, son de Él, y yo los administro para Él. La segunda cosa que dice en cuanto a los hijos, dice: son cosa de mucha estima, el fruto del vientre. Los hijos no son una carga, no son un estorbo, los hijos no son un problema. Por eso nosotros decimos no al aborto, pero los hijos no son ese yugo que Dios me puso, pues. No, los hijos son una bendición enorme. Se los hemos dicho a nuestros hijos: una bendición enorme cada uno de ellos. Esos son los hijos. Entonces, yo quiero decirte, porque muchos padres han cometido el error de decir: vos sos una desgracia, vos sos un problema, mira, yo estaba mejor sin vos. Cada cosa que dice. Y yo te quiero decir algo en el nombre del Señor: tu vida es valiosa para el Señor. Quizás tú sufriste atropellos, quizás tú sufriste palabras que te denigraron, quizás tú no fuiste valorado como debiste ser valorado en casa, pero tú eres herencia de Dios y Él tiene la última palabra. Amén. Pero no solamente dice eso, que son cosas de estima, dice que son como flechas en manos del valiente. Y usted sabe que una flecha, pues no la tenemos para coleccionar, sino la idea es para dar en un blanco.
Los hijos vienen con un propósito. Y solo esto nos llevaría una tarde a hablarlo. Pero quiero poner el ejemplo que hacen los judíos. Cuando el judío empieza a celebrar el día de reposo, el Shabbat, el viernes, porque ellos empiezan su día al atardecer, ¿verdad? A las 6 de la tarde y termina a las otras 6 de la tarde, no es como nosotros. Pero ellos normalmente hacen una cena familiar. Y en la cena familiar, ¿verdad? Esto se lo digo, eso es una costumbre de ellos, pero usted aplique estos principios a como usted pueda o Dios le guíe. Pero entonces viene él y dice, ¿verdad? Se levanta y ahí está su hijo. Hijo, bendito del Señor, Dios te ha hecho una persona muy inteligente. Tú tienes en tu corazón ser médico. Tú no vas a ser cualquier médico, tú vas a ser el mejor médico en tu especialidad. Gente de todo el mundo viajará de lejos para que tú lo atiendas. Entonces bendicen al hijo. Pasan donde está la hija, si hay hijas, y le dicen: hija, tú eres una mujer hermosa, preciosa, de que Dios te ha bendecido. Cualquier hombre va a querer ser tu esposo, pero tú no eres la mujer de cualquier hombre, sino de alguien que te ame, que te respete, que te provea. Y bendicen a la hija. Y así bendicen a la esposa: mi amor, te amo y es la mujer de mi vida, y la bendicen. Y eso lo hacen todos los viernes. Cuando el patojo se gradúa, cuando un patojo nuestro se gradúa, le pregunta uno: ¿vos sí qué vas a hacer? Ay, yo voy a ver si consigo mi trabajo ahí en el banco, ¿verdad? Y poco a poco ahí voy a ir haciendo carrera y que no sé qué y que no sé cuántos. Ah, excelente, buenísimo, felicitaciones. Voy a ver si te conecto con alguien. Pero cuando sale un hijo judío, ¿vos qué vas a hacer? Yo voy a ser el dueño de un gran banco. ¿Qué pasó ahí? La bendición del Padre. Porque la bendición da dirección. No creamos el propósito del Hijo, eso Dios lo sabrá, pero los podemos impulsar con sus palabras. Bendígalos. Y termino, y esto sí es lo último: los hijos son un respaldo de Dios. Así dice, dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, es decir, su mochilita de flechas, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. En las puertas, hermanos, era un lugar donde se cerraban las transacciones, allá en las ciudades antiguas, y donde se sentaban los jueces y las personas a atender casos y problemas. Entonces lo que está diciendo es: bienaventurado el papá que tuvo muchos hijos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. A eso se refiere. Pero imagínese usted que en su casa, ¿verdad? ¡Pen, pen, pen, pen! Usted, don fulano de tal, usted sale, usted es un tal por cual, que no sé qué, y ahí llega a hablar un tipo todo mal encarado, ¿eh? De repente sale el hijo: papá, ¿quién está gritando acá? De repente sale el otro hijo: papá, ¿qué es este escándalo? De repente sale el otro hijo: papá, ¿qué está pasando acá? Y de repente salen los 10 hijos atrás. Disculpe, es que se me subió el humo, no sé qué me pasa, no tenga pena, allá otro día lo arreglamos, y se va el enemigo. Los hijos son un respaldo. Amén. Valorémonos y apreciémonos. Yo quiero ser esa familia bendecida por el Señor. ¿Por qué no oramos? Puestos en pie, y le decimos al Señor: Señor, queremos ser esa familia bendecida por ti. En el nombre de Jesús, Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Queremos ser una casa que tú edifiques. Queremos que tú seas el primer lugar en nuestra familia, y que de aquí en adelante, Señor, tú edifiques nuestra casa, nuestra vida. Quizás muchas casas y familias están en ruinas. Tú puedes restaurar, porque ese es tu poder, es restaurador, Señor. Y puedes edificar aquellas cosas destruidas.
Queremos ser, Señor, queremos confiar en tu protección para nosotros. Aunque los padres protegemos a nuestras familias, no es suficiente. Sé tú nuestro protector. Sé tú nuestro guardador. Señor, sé tú también nuestro proveedor. Perdónanos por afanarnos, por preocuparnos. A ti te complace proveer para nuestras necesidades. Gracias porque tú eres ese proveedor. Y terminamos diciéndote, Señor, queremos valorar las herencias que has puesto en nuestras manos como algo que viene de tu mano. Ayúdanos a hacer esa función de padres. Señor, bendice estas familias, a cada una de nuestras familias. Y sé cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros seamos una familia bendecida por ti. En el nombre de Jesús. Amén.